Yo soy ingeniera en sistemas de información de la Facultad Regional Santa Fe de la UTN. Soy JTP, Análisis Matemático 2, y mi dedicación principal, digamos, mi trabajo principal es en el gobierno de Santa Fe, en la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, en donde me dedico principalmente a la gestión de proyectos y la ingeniería de requerimientos. Este trabajo surge porque, bueno, estoy haciendo la especialización en sistemas de información en la UTN de acá, de Santa Fe, y en la materia forencia digital, la profesora Beatriz Parra de Gallo nos propuso que hagamos un trabajo de investigación como parte de la materia, y bueno, lo armé, lo presenté, y ella me contó de este congreso, y me alentó a que presente el trabajo, le pareció que valía la pena presentarlo, y bueno, me animé y lo presenté, y acá estamos. Bueno, el título del trabajo, como bien lo dijo Gabriel, es Revisión de métodos y herramientas para adquirir evidencia digital de WhatsApp en celulares con sistema operativo Android. Vamos a ir haciendo un poco de recorte, digamos, sobre el título y cómo fui avanzando en la investigación. Vamos a hacer primero un repaso de marco teórico. Para entender primero, bueno, ¿a qué llamamos evidencia? Llamamos evidencia a cualquier elemento que nos proporcione información que nos permita llegar a alguna conclusión respecto de algún hecho que está bajo investigación. En ese sentido, evidencia digital va a ser todo lo que sea evidencia, pero que esté almacenado en algún medio digital. Y otro concepto importante que nos lleva a el tema de la revisión de los métodos es el tema de ciencia forencia digital o forencia digital. La forencia digital es una rama de la ciencia forense que abarca la recuperación e investigación de aquellos materiales que pueden ser o no evidencia, pero que se encuentren en dispositivos digitales. Es decir, hace hincapié en lo que tiene que ver con la recuperación e investigación. Por otro lado, otra definición habla de uso de métodos científicamente probados, ¿sí? Que entre otras cosas se tiene que encargar de preservar y recolectar. Y acá ya introduce el concepto de no solo de recolectar, sino también de preservar. Entonces, y habla de métodos científicamente probados. Entonces, es importante que no es que vamos a buscar evidencia como a nosotros nos parezca, sino que tiene que estar definido y tiene que estar aprobado por la comunidad científica cuáles son esos métodos para un determinado caso. Y eso va a ser importante porque eso va a hacer que sea admisible o no la prueba que se esté presentando en ese juicio. Y en cuanto a la preservación, en el sentido de que el método que utilicemos no tiene que alterar o modificar la prueba, sino que esa prueba tiene que estar disponible para poder aplicar de nuevo el mismo procedimiento, por lo cual uno el procedimiento o el método que utilice lo debe documentar paso por paso, porque la idea es que después se pueda volver a aplicar el mismo método, el mismo procedimiento y obtener los mismos resultados. Entonces, bueno, lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿cuáles son los métodos en general para poder extraer evidencia digital de celulares, dispositivos móviles? Los podemos clasificar en tres, de mayor nivel a más bajo nivel. En un mayor nivel de abstracción tenemos la adquisición manual, hacia un un bajo nivel en el sentido de la cuestión técnica, ¿no? Tenemos adquisición lógica y adquisición física. La adquisición manual vendría siendo un procedimiento artesanal, que yo le llamo, porque básicamente se trata de agarrar el celular e ir navegándolo y hacer o capturas de pantalla o agarrar con una cámara y grabar lo que vamos viendo en el celular, ya sea sacándole fotos o filmándolo. Esto obviamente que la información que obtengamos de esa manera, primero que no vamos a poder garantizar de que no se modifique, no se borren datos haciendo la captura de esa manera. Y además, bueno, imagínense que si capturamos los datos de esa manera, después el procesamiento seguramente va a ser muy complicado, además de que va a estar sujeto a errores y a sesgos, porque no, digamos, hacerlo de forma sistematizada, un procedimiento de alguna manera tan artesanal no vendría siendo muy conveniente. De cualquier manera, bueno, es una alternativa que si no hay otra forma de hacerlo, es una alternativa.
Luego tenemos la adquisición lógica, donde acá la idea es acceder a objetos lógicos del sistema de archivos del celular. La idea es conectarse al celular de forma cableada, sea a través del cable del celular a una computadora, o de forma inalámbrica a través de Wi-Fi o de Bluetooth, para acceder a objetos lógicos, ya sea bases de datos, archivos, documentos. La idea es copio a mi computadora o a otro medio de almacenamiento información que está alojada en el celular. Y por último tenemos la adquisición física, donde allá la idea es obtener una copia bit a bit del almacenamiento completo del celular y después analizarlo en otro dispositivo. Bueno, por ahí el tema es, bueno, ¿cuál método voy a elegir o no? Bueno, evidentemente a más bajo nivel, mayor va a ser la información que voy a poder obtener. Obviamente que, por ejemplo, una adquisición física voy a poder ver datos o encontrar datos que hayan sido eliminados, cosas que de otra manera seguramente no lo voy a poder hacer. Pero también el hecho de ir a un más bajo nivel seguramente nos va a tener más costo, va a llevar más tiempo y va a requerir, por supuesto, muchísimo más conocimiento técnico para poder hacerlo. Entonces, bueno, la cuestión está en ver cuál método va a ser conveniente y qué herramientas existen o no de acuerdo a la situación en la que estoy. En el caso de WhatsApp, bueno, ¿por qué WhatsApp? Bueno, porque es ¿por qué elegí WhatsApp y no otra? Bueno, porque de acuerdo a Statista, que es un sitio que plantea estadísticas de uso de aplicaciones, es la aplicación de mensajería instantánea con más usuarios alrededor del mundo a julio de 2020, por lo menos, en cuanto a la información que ellos proveen. Y bueno, la cuestión es, cuando yo voy a decir, bueno, tengo que encontrar evidencia y tengo que usar un método, una herramienta, yo tengo que saber, para poder determinar qué método voy a usar, tengo que saber qué información se guarda de esa herramienta y a qué información tengo posibilidad de acceder o no. Entonces, hay que ver cómo están guardados los datos y qué datos están guardados de esa aplicación. En el caso de WhatsApp, los mensajes que se intercambian se guardan tanto en el emisor como en el receptor. Y en el caso que cuando vos le mandás un mensaje a alguien, ese alguien no está activo, o sea, el servidor, porque digamos la conexión entre emisor y receptor, por defecto está cifrada de extremo a extremo, y pasa por los servidores de WhatsApp entre que vos lo mandás y el otro lo recibe. WhatsApp, de acuerdo a su política de servicios, dice que ellos lo van a almacenar en sus servidores durante 30 días hasta que lo pueda recibir el receptor. Y si no lo puede recibir el receptor en ese periodo, en principio lo borraría. Con lo cual, pensar en pedir la información a la gente de WhatsApp, en un caso, no tendría demasiado sentido porque en general toda la información va a estar guardada en el emisor. ¿Qué información se guarda en el emisor? La información va a estar guardada, la información más valiosa principalmente, en dos bases de datos SQLite, que van a estar cifradas, y que no es que uno se conecta a la computadora y se baja la base de datos, no va a ser tan simple como eso. Le decía, esas bases de datos, principalmente una tiene de contactos y otra de mensajes. En los de mensajes, lo que tiene que ver con respecto a videos, audios o imágenes, no están almacenados en la base de datos, sino que la base de datos tiene referencias a otro sector de almacenamiento, el sistema de archivos, en donde están guardados determinados directorios que están guardadas esa información. En este sentido, para poder conocer exactamente qué guarda, cómo guarda, qué datos, Anglano en el 2015 es un trabajo, la verdad que muy, muy preciso. A mí me sirvió mucho leerlo, me pareció súper interesante, que si bien en ese momento WhatsApp no tenía algunas características, después en otros trabajos que han retomado el trabajo de Anglano, han hecho las diferenciaciones, pero si les interesa saber, o bueno, por lo menos a mí me interesaba mucho, es un muy buen trabajo. Yo en el trabajo hago referencia bien cuál es la publicación y dónde poder encontrarla. Pero bueno, entonces, sabemos qué datos hay, cómo están guardados. Bueno, veamos entonces qué métodos y herramientas tenemos disponibles para poder extraer aquella información que sirva como evidencia. Dijimos teníamos tres métodos, adquisición manual, lógica y física.
para adquisición manual acá vamos a tener los mismos problemas que enunciamos al principio. No va a ser lo más adecuado porque imagínense capturando información con fotos de WhatsApp, después cómo haces procesar todo eso. No vendría siendo algo en principio que uno diga, bueno, esto es algo práctico y seguramente que, por ejemplo, tampoco vamos a poder obtener datos de los mensajes eliminados. Entonces, bueno, concentrémonos un poco más en lo que es la adquisición lógica y adquisición física. Para adquisición lógica, las distintas herramientas que encontré, que si bien no trata de ser un listado exhaustivo, sino a mí en principio me interesaba poder decir, bueno, qué herramientas hay, que por lo menos la comunidad de investigadores las esté trabajando, por esto de que dijimos que era importante que los métodos y herramientas utilizados estén científicamente avalados. Entonces, bueno, listé algunas que fui encontrando, y bueno, estas herramientas en principio, en lo que tiene que ver con la adquisición lógica, utilizan dos técnicas en general. Una es ruteando el celular y la otra es haciendo un downgrade de WhatsApp a una versión que permite hacer un backup de la aplicación. En particular, Salvation Data, listé 4, Salvation Data, el Commonsoft, WhatsApp y WhatsApp KeyDB Extractor. Yo me enfoqué un poco en las características y si eran gratuitas o no eran gratuitas. De estas 4, el Commonsoft WhatsApp Explorer es la única que no es gratuita. Y de las otras 3, por ejemplo, el Commonsoft y WhatsApp, te permite obtener todos los datos, mientras que WhatsApp KeyDB Extractor se concentra específicamente en la base de datos, con lo cual no te va a traer y vas a tener que utilizar otra herramienta para lo que son los archivos que les comentaba hoy de imágenes, video y audios. Y puntualmente con respecto a los mensajes eliminados, Salvation Data y WhatsApp te permite obtenerlos. Y respecto a lo que tiene que ver con herramientas de adquisición física, que dijimos que básicamente acá nos vamos a copiar por completo, vamos a hacer una imagen del celular completo bit a bit. Para este tipo de herramientas tenemos las más conocidas, tengo entendido son Celebrity, X-Ray, Oxygen, Belkasoft y Magnet Acquire. Las 4 primeras entiendo que son muy costosas, son comerciales, y si bien Magnet Acquire es gratuita, se necesita utilizar en conjunto con otras aplicaciones como WhatsApp Key y DB Extractor. Bueno, llegando a las conclusiones y lo que tiene que ver con trabajo futuro. O sea, dijimos que tenemos 3 métodos para adquirir evidencia digital de WhatsApp. Estos son métodos de adquisición manual, lógica y física. Si bien el método de adquisición física vendría siendo el más completo porque nos traemos toda la información, para el caso de WhatsApp, con el método de adquisición lógica y teniendo las herramientas necesarias para poder aplicarlo, ya podríamos obtener toda la información que necesitamos sin necesidad de hacernos una copia completa del celular. También dijimos que, bueno, que va a haber herramientas comerciales y gratuitas para adquirir estos datos, tanto a nivel lógico como físico, y que el método elegido va a depender de la disponibilidad de esas herramientas, del tiempo que nos lleve, del conocimiento técnico que tengamos, de la urgencia, entre otros. Bueno, finalmente, como trabajo futuro, la idea sería poder estudiar más a fondo estas herramientas, pero sobre la base de casos de estudio, de tal manera de ver en cada caso cuál herramienta es más conveniente o no, de tal manera de poder establecer criterios para la selección de herramientas en determinados casos que nos vayamos encontrando. Bueno, otra cosa por ahí que sería interesante también investigar, si bien no lo puse acá, es después ver cómo analizar toda esa gran cantidad de información, porque imagínense que es muchísima la información que uno podría llegar a extraer de WhatsApp y decir, bueno, tengo la información, ajá, bueno, ahora cómo la analizo de forma sistemática y utilizando un método. Creo que eso también sería muy interesante ver, también de acuerdo, porque también va a depender en qué formato nos dé la información cada herramienta, de qué manera la voy a poder analizar. Creo que eso también sería muy, muy interesante para hacer. Bueno, hasta aquí llegamos en horario. Bueno, muchísimas gracias. Ahí les dejo mi email por cualquier consulta.
Así que estoy disponible por si tienen alguna pregunta.